¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, bienvenido al episodio número 0 del podcast Inspirando a Emprendedores. Este es un podcast que va a ser un poco distinto a lo habitual porque en él te voy a contar pues de qué va a ir el podcast, duración, y también me apetecía contarte un poco pues, de mi vida, de mi trayectoria, y había pensado pues, hacer como si fuera un podcast de entrevistas, ¿vale? Como van a ser el resto de podcasts, pero contando un poco pues mi vida y mis pensamientos y mis reflexiones, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es contarte un poco pues de qué va a ir el podcast. Este podcast va a ser un podcast de entrevistas a emprendedores, ¿vale? Seguramente al principio pues habrá un tipo de emprendedor quizá más, no sé cómo decirlo, de empresas más grandes, y luego poquito a poco pues iremos a lo mejor entrevistando a otro tipo de emprendedores que igual no son tan conocidos, pero que puedan aportar valor a ti o a la gente que nos escucha, ¿vale? O que me escucha. ¿Por qué hago esto? Pues hago esto pues porque me gusta estar en contacto con personas que tengan mis mismas inquietudes y mis mismas motivaciones, ¿vale? Entonces, es uno de los motivos por el cual hago este podcast de entrevistas. Y luego porque me gusta aprender de las historias de los demás. Porque siempre, hablando con gente que ha pasado ya por donde tú estás ahora, pues siempre puedes sacar ideas, claro, puedes aprender. La duración de este podcast, en principio, va a ser de unos 30 a 40, 45 minutos. Aunque tampoco va a ser algo estricto porque, bueno, una vez que estás manteniendo las entrevistas con la gente, los emprendedores, pues seguramente habrá veces que se alargue un poquito más, y entonces tampoco va a ser una cosa pues, ceñido a los 30 o 40 minutos, pero sí que en un principio la idea es que vayan por ahí los tiros, ¿vale? La periodicidad también, pues ya iremos viendo un poco a ver cómo lo vamos enfocando, aunque en un principio había pensado que fuera una entrevista semanal, dado que este podcast pues al final lleva momentos de edición, lleva rato de trabajo por detrás, creo que no va a ser posible hacerlo uno semanal, así que seguramente una periodicidad de 15 días va a ser una periodicidad acertada para poder mantener una consistencia y que pues eso, que sepas que cada 15 días vas a poder escuchar el podcast, ¿vale? Seguramente lo publicaré los días 1 y los días 15 de cada mes para que así sepas por un poquito cuándo va a salir cada episodio. Vale. Como te he comentado, pues quería hablarte un poco de mi vida personal para que me conocieras y pues, supieras un poco el porqué de la motivación de grabar estas entrevistas y este podcast, ¿vale? Yo nací en el año 1978 en Zaragoza y en un entorno empresarial, ¿vale? Toda mi familia siempre ha estado inmersa en negocios, mi padre, mi abuelo, y bueno, pues al final cuando estás en ese entorno siempre de alguna manera pues estás relacionado con eso. Sobre todo pues recuerdo los veranos que cuando el resto de los amigos pues tenían que o se iban a jugar a los sitios y tal, pues a mí me tocaba pues ayudar en el negocio familiar y bueno, a veces más a regañadientes que otros, pero bueno, al final es lo que había y lo tenías asumido, ¿vale? Bueno, yo estudié LADE, licenciatura en Administración y Dirección de Empresas,
Y fue una situación un poco especial porque en el año 1998, cuando estaba estudiando segundo de carrera, pues mis padres tuvieron un accidente de tráfico y mi hermano y yo pues tuvimos que hacernos cargo del negocio familiar, ¿vale? Entonces tuve que dejar de estudiar durante un tiempo para luego volver a retomarlo mientras trabajaba y terminé la carrera. Luego, años más tarde, estudié un MBA, un máster en Business Administration de versión executive, que era los fines de semana, de ICADE, que la verdad es que fue muy interesante porque todo lo que yo he ido aprendiendo durante estos años de negocios y de emprendimiento y, bueno, en general a gestionar, pues lo he aprendido de forma autodidacta, ¿vale? No he estado trabajando en otros sitios, no he podido coger referencias y el MBA la verdad es que me vino bastante bien porque de alguna manera, aparte de relacionarte con gente que tiene sus propias experiencias, todos los profesores que venían a dar clase eran gente en activo y era bastante interesante porque te contaban pues cómo hacían ellos las cosas y podías aplicarlas a tu negocio, ¿vale? Luego, bueno, hice un máster en el Basque Culinary Center en San Sebastián, un máster de gestión de negocios gastronómicos el año pasado, el año 2015. Y la verdad es que, bueno, lo hice sobre todo pues porque me gusta el tema de la gastronomía y me gustan los negocios y pues qué mejor manera de aunar estas dos pasiones que haciendo un máster en el Harvard de las universidades de gastronomía. Fue un máster que fue también muy interesante porque cogí un punto de vista distinto de estos negocios que son los restaurantes, que son negocios muy intensivos en personal, en estar en el día a día, bueno, son peculiares. La verdad es que estuvo bastante interesante. Y luego, la verdad es que nunca dejo de formarme, ¿vale? Porque siempre estoy haciendo cursos de todo, de marketing online, de absolutamente todo. De hecho, casi todos los libros que leo son de gestión o son de algo que tenga que ver con emprendimiento o, no sé, biografías también, pero siempre buscando que me aporten algo de conocimiento. En cuanto a mi carrera profesional, pues un poco lo que ya te comentaba, ¿vale? En el año 1998 tuve que hacerme cargo con mi hermano de la empresa familiar, que era una empresa de transporte de viajeros, que en aquel momento pues contaba con 11 autobuses y unos 14 empleados o alguna cosa así. Y cuando en el año 2013 esa empresa la vendimos y llegamos a estar cerca de 50 trabajadores con 20 y pico autobuses, ¿vale? La verdad es que durante los años de bonanza, pues sobre todo crecimos mucho y eso pues nos trajo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Como todo en esta vida. Pero la verdad es que el gestionar esa empresa desde los 20 años, porque ya te digo, esto fue en el año 98, justo acaba de cumplir yo 20 años y fue un máster acelerado en un montón de cosas, ¿vale? Luego, durante todos estos años, pues hemos ido montando negocios, algunos pues con más éxito que otros. Por ejemplo, pues llevamos la representación aquí en la ciudad en la que yo resido, en Zaragoza, de una editorial de libros de autoescuela. Luego montamos una agencia de viajes especializada en grupos, sobre todo para aprovechar sinergias con el tema de la empresa de transporte de viajeros. Montamos también una empresa de publicidad móvil en autobuses para vinilar pues, autobuses con publicidad y mandarlos por todo el territorio nacional. Incluso una tienda de artículos de segunda mano, ¿vale? En el cual se compraban y se vendían artículos usados, ¿vale? Y una empresa que es de la que vivimos actualmente y de la cual estoy muy orgulloso es una empresa de logística, una empresa de self-storage que básicamente es una empresa de alquiler de trasteros y mini almacenes para profesionales y para particulares desde 15 días en adelante y con una diversidad de tamaños. En la actualidad contamos con unos 2.500 trasteros en alquiler aquí en Zaragoza y es el negocio principal del cual vivimos y el cual pues cada vez vamos ampliando más. Bueno, esto en cuanto a los negocios que he ido montando con mi hermano
hermano en un principio y luego mi hermana, que más tarde se adhirió a los negocios familiares. Pero luego, como emprendedor, pues siempre pues vas haciendo cosas, maquinando cosas, pensando cosas. Y los negocios online es una de las cosas que me gustan, porque me gusta mucho el tema de, pues, de la tecnología y de Internet. Y siempre pues he estado en contacto pues, con estos negocios, ¿vale? De hecho, la primera página web que tuvimos en la empresa Autocares la hice yo, de forma muy a lo mejor rudimentaria por aquella época, estamos hablando del año 2000 más o menos, y bueno, duró unos años esa página web, y pues igual hasta el año 2007, 2008, que ya mandamos que nos la hiciera una empresa especializada en, pues eso, en hacer páginas web, ¿vale? Luego, ¿qué más cosas? Pues a raíz de leerme un libro que me apasionó, que es La semana laboral de 4 horas, que es uno de los libros que recomiendo que leas si no lo has leído, pues monté una tienda online para vender jamones por internet con una fórmula que se llama dropshipping, que es que tú no tienes almacén, sino simplemente pues haces de intermediario entre el cliente y el fabricante y no tienes que tener stock siquiera. Y luego he ido montando más cosas, por ejemplo, Unit Chefs, que es uno de los proyectos personales que tengo. A raíz de hacer el máster en San Sebastián, en el Basque Culinary Center, el proyecto de fin de máster consistía en, pues había que montar un negocio real y yo no quería montar un negocio que fuera un restaurante y quería que tuviera que ver con gastronomía. Entonces monté una empresa para poner en contacto a chefs con clientes para eventos potentes, ¿vale? Que de hecho está en activo y poco a poco le voy dando forma, más como, pues de alguna manera como hobby que otra cosa, porque la voy haciendo poquito a poco y la hago pues porque me gusta, al igual que este podcast, ¿vale? Luego, además, tengo mi propia página web, que es martinezruben.com, que es donde va a estar alojado este podcast y otro podcast diario que hago en el cual pues cuento un poco mis experiencias con los negocios online y todo eso está en esa página web, en martinezruben.com. Es un poco mi trayectoria profesional. Y ahora pues voy a entrar a contarte la entrevista que normalmente voy a hacer a los entrevistados, pero contada por mí, ¿vale? Entonces, en una primera parte lo que les voy a hacer es que se presenten, que nos cuenten un poquito de su trayectoria, su vida, que es lo que ya te he contado hasta ahora, y luego que en su área de especialización que nos den pues 2 consejos, ¿vale? Mi área de especialización es la dirección y la creación de empresas. Entonces, en este área yo creo que 2 consejos muy importantes. Uno de ellos es que crees empresas o negocios sobre cosas que te apasionen, que te gusten, ¿vale? Porque es muy difícil sacar proyectos adelante si son cosas con las cuales no estás realmente alineado. Yo haría un matiz más y es que aparte de cosas que te apasionen, tienen que ser cosas que también se te den bien, ¿vale? Deberías de hacer como una especie de círculo y donde se unan esas 2 cosas, donde se unan las cosas que te apasionan y que se te den bien, pues seguramente ahí es donde esté el sitio de los negocios que vas a hacer funcionar y que vas a hacer triunfar. Y luego otro de los consejos es rodearse de un buen equipo. Siempre la gente con la que trabajes pues tiene que ser gente espectacular en lo suyo, gente que esté totalmente alineada con la empresa. No te pene hacer o invertir tiempo en hacer una buena selección de personal para asegurarte de que la persona con la cual vas a trabajar, ya no solo por conocimiento, sino por actitudes y por forma de ser, pues que encaje contigo y con la empresa. Luego también les pregunto algo que hayan cambiado su forma de pensar o de actuar en los últimos 6 meses y que sepan que ya no van a volver a hacer nunca más. Y ahí, a raíz de leer un libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas,
pues intento no criticar a